Amén. Gracias, buenos días, iglesia. Hoy tengo un mensaje que quiero compartir con ustedes que se llama Plantados en la casa de Dios. Si usted hace notas, pues ahí apúntele, si no, pues acuérdese. Entonces, plantados en la casa de Dios y vamos a estar caminando junto con David, el salmista, el profeta, el rey David, en el capítulo 92 de los Salmos, en el Salmo 92. Así que le animo que saque su Biblia, que la ponga ahí en el Salmo 92 y vamos a estar caminando junto con él. Y vamos a empezar, vamos a leer el versículo 1 que dice, del Salmo 92 y dice de la siguiente manera. También, si usted no lo tiene por ahí, va a estar apareciendo en las pantallas. Dice el versículo 1: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Qué bonita manera de empezar un salmo de David, y qué bonito nos recuerda este día. ¿Qué fue lo que estuvimos haciendo hace un momento? Estuvimos adorando a Dios. ¿Usted disfrutó el tiempo de adoración? Dios lo disfrutó también. Cuando nosotros nos derramamos delante de Dios, cuando expresamos nuestra adoración a Dios, Él se deleita en la adoración de su pueblo también. Y fíjese cómo menciona David. Dice: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Iglesia, en medio de la adoración encontramos bendición nosotros. Cuando nosotros adoramos a Dios, encontramos bendición. No solamente cuando Él nos da algo, no solamente cuando responde nuestras oraciones, sino cuando nosotros le alabamos, ahí encontramos. Fíjese, el salmista decía y había entendido esto: bueno es alabarte, oh Jehová. Es bueno alabar a Dios, y dice cantar salmos a tu nombre. Versículo 2: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por la noche. Y esto me encanta porque, fíjese, misericordia, entre varios de sus significados, pero misericordia de parte de Dios es recibir aquello, no recibir aquello que merecemos. Eso es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros, siendo hombres y mujeres pecadores, con una naturaleza caída, merecemos la muerte. La Biblia dice que aquellos que no estamos que no hemos sido perdonados por Cristo, aquellos que no conocemos a Dios y que no lo hemos aceptado como Salvador, todos merecemos la muerte. La misma palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la misericordia de Dios, que el salmista se daba cuenta, y aquí dice anunciar por la mañana tu misericordia, él se daba cuenta que en la mañana, si él despertaba, era por la misericordia de Dios. Si él despertaba, era por la misericordia. ¿Cuántos este día experimentaron misericordia de Dios? Yo experimenté, usted. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Y lo dice: y tu fidelidad cada noche. Tu fidelidad cada noche. La fidelidad de Dios. Cuando nosotros reposamos nuestra cabeza sobre la almohada en la noche, podemos decir: Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, tú eres fiel. La fidelidad de Dios se muestra. Y en la mañana platicábamos acerca de esto, y ¿cuántos de nosotros no hemos visto la fidelidad de Dios manifestarse a lo largo de este último año y del año pasado en múltiples formas? Y si estamos aquí, iglesia, si este día estamos aquí, es por la fidelidad de Dios. Es por el único motivo que estamos aquí. Por la noche agradecemos su fidelidad, y si llegamos al final del día es por su fidelidad. De hecho, en 2 de Timoteo 2:13, no va a aparecer ahí en la pantalla, pero este versículo dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No es porque nosotros merezcamos su fidelidad, es porque Él es fiel. Y Dios así es, y Él nos muestra su fidelidad. Vamos al versículo 4. Versículo 4 dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Fíjese cómo va David avanzando y cómo se va introduciendo en esto. Primero empieza diciendo: bueno es alabarte, Señor. Y en medio de la alabanza, él comienza a descubrir ciertos atributos de Dios y empieza a darse cuenta que la misericordia de Dios se extiende cada día para él. Y mientras más va avanzando después, él se da cuenta que la fidelidad de Dios también está ahí. Y ahora en el versículo 4 dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo.
Ahora David está entrando a esta parte donde él comienza a observar qué es lo que Dios está haciendo y encuentra gozo en eso. Me gusta mucho la nueva versión internacional en este versículo porque dice: tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Fíjese qué es lo que David alababa: las obras de las manos de Dios. Era lo que él alababa. ¿En dónde encontramos nuestro gozo? David encontraba su gozo ¿en dónde? En la obra de Dios, en lo que Dios estaba haciendo. En eso encontraba David su gozo. ¿Nosotros dónde encontramos gozo? ¿En las obras de nuestras manos? ¿En lo que nosotros mismos podemos hacer? ¿O en lo que Dios hace? Muchas ocasiones yo me he sentido de esta manera, que no me siento en paz, no me siento gozoso, y cuando me doy cuenta es porque estoy tratando de encontrar gozo en lo que yo mismo puedo producir. Pero lo que yo produzco no dura nada. No dura nada, lo que yo hago no dura nada. Pero si pongo mi gozo en lo que Dios hace, es permanente, es duradero, es para siempre. Lo que Dios hace permanece, lo que yo hago desaparece. ¿Dónde vamos a poner nuestro gozo? En lo que Dios hace. Y David hoy el Espíritu Santo, por medio de este salmo, nos enseña eso, que la fuente de gozo en nuestras vidas es y debe ser la obra de Dios. La fuente de gozo en nuestras vidas debe ser la obra de Dios. Y me gusta mucho como dice, las obras de tus manos. Y aquí como que a mí me gusta mucho imaginar, y esto me lleva a pensar en un artesano. ¿Usted ha visto en la bufadora aquellos que soplan vidrio? ¿Cómo hacen figuras tan impresionantes y con una facilidad? A mí no me ha tocado ver personas que trabajan la arcilla o alfareros así. He visto videos y me impresiona cómo de un pedazo de barro le dan forma a un jarrón tan bonito y cómo termina todo eso. Pero aquí este versículo a mí me habla de un artesano. Cuando está hablando de la obra de sus manos, me habla de un artesano que se toma el tiempo de crear algo, de hacer algo con sus propias manos. Y dice David que él pone su gozo en la obra de Dios, en lo que Dios está haciendo. Remontándonos un poquito más atrás en la Escritura, hasta el Génesis. Si nos vamos hasta el Génesis, al capítulo 1 de Génesis, donde Dios crea todo. ¿Alguien recuerda cómo creó Dios todas las cosas? Por el poder de su palabra, simplemente. Porque la misma palabra dice: y dijo Dios esto y fue hecho. Y dijo Dios esto y fue hecho. Y en el día 1 hizo tal cosa, en el día 2 hizo tal cosa. Y Dios decía y era hecho. Pero me encanta que en el día 6 Dios no dice. Dios con sus manos dice que toma el polvo de la tierra y comienza a darle forma al hombre. La obra de las manos de Dios. Y no solamente le da forma, sino que una vez que lo tiene terminado, sopla aliento de vida sobre él. Y viene el hombre a ser esa preciosa creación de Dios. Y Dios, en cada uno de los 5 días anteriores de la creación, la palabra dice: y vio Dios que era bueno. Pero en el día 6, cuando creó algo con sus propias manos, Dios dijo y vio que era bueno en gran manera. No era nada más bueno, sino en gran manera. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que la obra de Dios en nuestras vidas, que ese alfarero que también nos muestra la palabra, que ese artesano que nos crea a cada uno de nosotros como una obra de arte única, sigue trabajando en nosotros y nos sigue moldeando cada día. Eso me encanta, porque ahora David está poniendo su gozo en la obra de Dios en su vida, en lo que Dios está haciendo, no en lo que él puede hacer. Y ahí es donde está nuestro gozo, que aunque a veces parece que como si Dios no estuviera haciendo nada en nosotros, Dios sigue trabajando, seguimos siendo una obra en proceso, seguimos siendo, aunque a veces el proceso es más difícil que otras veces, a veces el proceso se ve en obra negra, ¿no? Híjole, cómo nos da para abajo a mí cuando veo mi proceso en obra negra. Quien sabe de albañilería, pues sabe lo que es obra negra. Quien no, le explico, es cuando una construcción apenas está en los puros bloques, pues. No tiene emplastes, no tiene pintura, no tiene detalles, sino la pura armazón. Y a veces así nos sentimos, en obra negra, como si apenas Dios está haciendo algo, pero estamos en el proceso. Dígale al que está a su lado: Dios no ha terminado contigo. Pero que se la crea, dígale: Dios no ha terminado contigo.
Versículo 5 del mismo Salmo 92, dice de la siguiente manera. Fíjese, David en el 4 estaba alabando y se estaba gozando en la obra de las manos de Dios, pero ahora en el 5 dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Cada vez va como en intensidad. David se va metiendo un poquito más profundo, le va escarbando y dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Y esto es interesante, porque mientras más observamos la obra de Dios, más nos asombramos. Hay un asombro increíble cuando nosotros, bueno, no es increíble porque lo debemos creer, impresionante. Hay un asombro grandioso cuando nosotros nos ponemos a observar la obra de Dios, cuando nosotros nos detenemos a ver qué es lo que Dios está haciendo, contemplar a Dios. Fíjense, esto es importante, porque David, el Espíritu Santo en este salmo nos enseña lo siguiente. Parte de lo que nos enseña es que cuando nosotros comenzamos a contemplar a Dios, comenzamos a tener una revelación de los pensamientos de Dios, de la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros observamos y contemplamos la obra de Dios, Dios comienza a revelarse a nuestras vidas y nosotros comenzamos a tener un entendimiento de sus pensamientos. A mayor contemplación de Dios, mayor revelación de Él tenemos. ¿Cómo vamos nosotros a contemplar a Dios? Aquí lo vamos a contemplar. En la Biblia, en la palabra. Si nosotros queremos conocer algo de Dios, vamos a la palabra. Y ahí nos podemos meter. Y como David empezó en algo sencillo, David empezó en alabanza. Dijo, Señor, qué bueno es alabarte. Qué bueno es cantar salmos a tu nombre. ¿Por qué? Porque él descubrió que en medio de la alabanza hay bendición para nuestra alma también. Pero no se quedó solamente ahí y dijo, Señor, tu misericordia cada mañana y tu fidelidad cada noche. Y luego se queda con ese pensamiento y luego ahora dice, Señor, ¿cuántas obras has hecho en mi vida? ¿Cómo me asombro de esas obras? Qué jubiloso estoy de ver esas obras que tú has hecho. Y luego en el versículo 5, ya David está metido en la presencia de Dios, está entendiendo la obra de las manos de Dios, pero David entiende que aún los pensamientos de Dios son todavía más profundos que la obra de Dios. A veces nos conformamos con la bendición de Dios nada más, cuando hay una profundidad en su palabra que nosotros podemos disfrutar, cuando contemplamos a Dios por medio de la Biblia. Versículo 6, y aquí se pone interesante porque dice, los insensatos no lo saben y los necios no lo entienden. Y pareciera que David está cambiando ya de tema, pareciera, pero no. Vamos al versículo 7, y el cual dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Como que no agarrábamos todavía el hilo de esto. Yo no lo podía agarrar. Pero si nos regresamos y vemos otra vez el Salmo, vemos que David está entendiendo qué es lo que Dios está hablando a su vida. David es un hombre sabio, es un hombre entendido, pero ahora en el versículo 6 dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Qué es lo que no entiende el insensato? No entiende la obra de Dios, no entiende los pensamientos de Dios, no entiende la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios. Pero el entendido sí, el sabio sí lo entiende. Y el sabio en el versículo 7 nos habla acerca del necio, del insensato, y dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Y aquí se empieza a poner muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque los impíos, de los cuales está hablando este versículo, florecen. ¿A quién de ustedes les gustan las flores? Son bonitas las flores, ¿no? Son muy bonitas. Casi todas las mujeres les gustan las flores. Levante la mano si no le han llevado flores. No es cierto, no levante la mano. Pero usted, hombre, caballero, sabe si ha llevado flores. Yo no le llevo flores a mi esposa porque no le gustan. No es cierto, sí le gustan. Ay, qué calor está haciendo, ¿eh? Versículo 7 dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. ¿A quién de ustedes les gusta la jardinería? ¿Quién empezó su proyecto de jardinería en la pandemia? Todos, ¿no? Sí, todos. Moy empezó ahí un negocio, anda vendiendo tierra todavía y todo eso, ¿no? Yo empecé mi proyectito y me llevé una sorpresa muy fea.
hay una jardinera en mi casa y le empecé a echar tierra y luego abono, hice una composta, hasta me puse a aprender a hacer composta, conseguí lombrices para que me dieran todos los nutrientes, le echaba frutas y esto y lo otro, y ahí andaba viendo videos de YouTube, ¿no? De cómo hacer composta. Eché unas semillas, nunca salieron. Nunca salieron, ahí está la tierra buena, removí, hice todo lo que se debía hacer. Nunca brotó nada, nunca brotó nada. Pero hay otra parte donde no es la jardinera, es donde entra el carro. Y pues están marcadas las llantas del carro. Hay como grava delgadita, chiquita, mezclada con tierra. Ah, pues en la jardinera no salió ni una rama, pero ahí donde pasa el carro, un ramerío. Sí, yo así. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? Y nacen, crecen y se mueren, ¿no? O sea, salen esas ramas, y cuando estaba leyendo esto me acordé de ahí del patio, porque dice que los impíos brotan como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Hay ramas que van a brotar porque es su naturaleza brotar. Y a veces hasta dan flores, ¿no? Hay unas ramas que crecen solas, que dan unas flores muy bonitas, pero se acerca uno y las agarra. ¡Ah, qué feo huelen! ¿Por qué? Porque no son simplemente la pura vista, son apariencias nada más. Y cuando David está hablando aquí de los impíos y que crecen como la hierba y que florecen, dice, es imposible. Lo que podemos ver es que es imposible que una persona no crezca y no florezca. Pero muchos se quedan ahí, nada más en crecer y en florecer, en la apariencia, en que se vea bonito. Pero después vamos a entender, un poquito más adelante, vamos a entender qué es lo que Dios dice acerca de ellos. ¿Por qué está hablando acerca de que solo crecen y florecen? Pero dice que es para ser destruidos eternamente. En Juan 15, del versículo 1 al 8, dice, Jesús está hablando y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Qué semejanza encontramos entre el versículo 7 de Salmo 92 y este versículo, esta porción de Juan 15 del 1 al 8? Que los impíos, que los necios crecen y florecen. ¿Pero para qué? Para ser echados al fuego, para ser arrancados. Los impíos florecen, pero no dan fruto. Y Dios no nos ha llamado a crecer y florecer. Dios nos ha llamado a dar fruto. Iglesia, Dios nos ha llamado a dar fruto. Y Jesús menciona aquí en el capítulo 15, dice que nosotros separados de Él no podemos dar fruto. A veces tratamos de dar fruto por nosotros mismos. Y es lo que les mencionaba hace un rato. Cuando yo me esfuerzo por dar fruto, por encontrar gozo en lo que yo mismo hago, no permanece, no dura. Pero si yo me arraigo a la vid, dice el capítulo 15, del versículo 1 al 8, que si yo estoy ahí, dice, permanezcan en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. No podemos esperar dar fruto en nuestras vidas, fruto que bendiga a las personas que están a nuestro alrededor, fruto que bendiga a nuestra familia, a nuestra sociedad que tanto necesita ver a los hijos de Dios fructificar. No podemos dar fruto si no estamos unidos a Cristo, que es de donde obtenemos lo que necesitamos para dar buen fruto. Jesús dijo, si no permanecen en mí, no pueden dar fruto. Dice, el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. El versículo 7 del capítulo 92 dice, florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. De nada nos sirve aparentar dar frutos. De nada nos sirve una apariencia de piedad. Jesús mismo le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, ustedes nada más tienen una bonita fachada, pero por dentro hay algo horrible. Dios hoy nos llama a dar fruto. Dios hoy nos llama a dar buen fruto. Ahora la pregunta es,
¿Por qué es importante que produzcamos fruto? ¿Por qué es importante? Capítulo 21 de Mateo, del versículo 18 y 19, vamos a leer. Mateo 21, 18 al 19, dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Ahora estamos con Jesús, caminando con Jesús en la semana de su crucifixión. Este es el día después de haber hecho su entrada triunfal en Jerusalén. Jesús al otro día viene regresando, viene de Betania hacia Jerusalén otra vez, y dice que en el camino tuvo hambre. Tiene hambre Jesús. En el versículo 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. ¿Dónde estaba la higuera? Cerca del camino. Vino a ella. ¿Cómo encontró la higuera? Y dice: y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Jesús está buscando fruto. Jesús está buscando fruto en su iglesia, fruto en nuestras vidas, fruto en cada uno de nosotros. ¿Qué pasaría si Jesús llega y encuentra, en lugar de frutos, encuentra hojas solamente? Encuentra flores bien adornados, bien bonitos, pero no encuentra fruto. Jesús está buscando fruto. Dice el versículo 19 en la segunda parte: solamente encontró hojas y le dijo: nunca jamás nazca de tu fruto. Y luego se secó la higuera. Pudiéramos abundar un poquito más en lo de la higuera, pero hoy no vamos a platicar de eso. Pero a lo que vamos es que encontramos en tres porciones de la Biblia. Primero, David, hablando acerca de los impíos y cómo crecen como la hierba y cómo florecen, aún florecen, pero es para ser destruidos. Y luego Jesús también en Juan 15 nos muestra que si nosotros no estamos produciendo fruto y si nos separamos de Jesús, que es la vid verdadera, no vamos a producir nada y vamos a ser arrancados y también vamos a ser echados eternamente. Y en el versículo 19 también nos muestra que cuando encontró una higuera que no estaba produciendo fruto, se secó la higuera y nunca más dio fruto. ¿A qué nos va? ¿Por qué es tan importante entonces? Porque un fruto produce fruto y Dios nos ha llamado a esto. Y parece una contradicción, ¿no? Parece como un pleonasmo. Fruto produce fruto. Pero ¿qué es lo que hace una semilla? Produce un árbol, y un árbol que produce un fruto, y el fruto que produce semilla, y se hace un ciclo. Y nosotros es lo que debiéramos hacer. Dios nos está llamando a producir fruto, que va a producir fruto, que va a producir fruto. Nosotros, cada uno de nosotros, somos el fruto de lo que Dios hizo en alguien. Recuerde quién le compartió el evangelio a usted. Recuerde quién lo invitó por primera vez a la iglesia. Somos fruto de eso. Estemos agradecidos con Dios por el fruto que alguien más dio, pero ahora Dios nos está llamando a dar fruto también. Las hojas son apariencia. Las hojas hablan del árbol, pero el fruto habla de la composición del árbol, de quién estamos hablando, de quién estamos compuestos, quién está produciendo fruto en nosotros. El Espíritu Santo, Dios, por medio del Espíritu Santo, es el que produce fruto en nosotros. Vamos a seguir leyendo y aquí se pone algo muy, muy bonito. El versículo 12, vámonos hasta el versículo 12 de Salmo 92. Después de haber visto cómo David empieza con alabanza, después empieza a alabar y a gozarse en la obra de Dios, después comienza a ir profundo en los pensamientos de Dios. Ahora vamos a ver qué revelación le da Dios a David acerca de los frutos y acerca de lo que Él espera de nosotros. Dice el versículo 12 del Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Yo me puse a estudiar un poquito de esto. Me entra la curiosidad, a mí soy muy curioso. Me entra la curiosidad y me pongo a leer y me tomé un curso de botánica y biología para aprender un poquito acerca de la palmera y del cedro. Y me encontré con información muy interesante. Vamos a tener una imagen ahí en la pantalla de una palmera, nada más para que se vea bonito, que no se nos olvide que estamos hablando de la palmera. Pero ¿qué es lo que vemos? Una palmera en medio de un desierto. Y si usted camina por el desierto o aquí por la ciudad, donde sea, cuando vemos una palmera, ¿qué es lo que vemos? Está verde, a menos que sea una torre de esas que asemejan palmeras, ¿no? Pero normalmente las palmeras son verdes. Donde quiera que andemos, las palmeras en su copa son verdes. Sus hojas siempre son verdes. Sea en un desierto estéril como el de la imagen, o sea fuera de la casa, las palmeras siempre están verdes. Las reguemos o no las reguemos, las palmeras siempre están verdes. Por más seco que sea el desierto, la palmera es verde, siempre florece y siempre da fruto. No sé, ¿quién de ustedes tiene palmeras en su casa? ¿Nadie? Mira, ahí hay una palmera. Antes había una palmera en mi casa, aquí hay otra palmera. Antes había una palmera en la casa de mis papás y
Cada año teníamos que arrancar palmeritas que empezaban a crecer. ¿Por qué? Porque cuando menos cuenta nos damos, la palmera avienta su fruto. Pero aquí no estamos hablando de cualquier palmera. La palmera a la cual se refiere el versículo 12 es la palmera del Líbano. Está hablando de la palmera y del cedro del Líbano. Dice el versículo: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. La palmera del Líbano es una palmera dátilera, perdón. Dátiles. ¿Quién de ustedes le gustan los dátiles? ¿Quién sabe hacer pay de dátil? ¿Qué pasó? A ver, levante la mano, pues. A mí no me gustan los dátiles, pero sí me gusta el pay de dátil. Y aquí está hablando acerca de las palmeras datileras. La palmera datilera, justo en la región del Líbano, puede llegar a dar hasta 100 frutos al año, fructificar 100 veces en todo el año. O sea, está fructificando, siempre está dando fruto esta palmera. Posee fuertes raíces que llegan hasta los 6 metros de profundidad. 6 metros en suelo firme. O sea que si está en el desierto, la palmera va a echar raíz hasta que encuentra suelo firme y luego de ahí todavía se va a aventar otros 6 metros. Hasta 6 metros de profundidad. Y algo que se me hizo muy, muy interesante es que la palmera, para poder llevar todos los nutrientes que encuentra en profundidades, en el suelo profundo de hasta 6 metros, todo eso, hay una sustancia que es la que lleva todo hasta arriba y puede hacer que los frutos maduren y que el dátil sea dulce. El dátil es una de las frutas más dulces que existen, es dulcísima. Entonces, lo que hace la palmera es que tiene esta sustancia, pero para que la sustancia llegue hasta la copa y pueda nutrir los frutos, es que tiene que ser sacudida. Para que la sustancia esta llegue hasta arriba, tiene que ser sacudida. Entonces es por medio de ese sacudimiento que los frutos llegan a ser dulces. Es decir, que solo cuando es fuertemente sacudida, la sustancia llega al extremo de su copa y es ahí el momento en que puede dar sus frutos. ¿Por qué David está comparando al hombre sabio, al justo? ¿Por qué lo está comparando con una palmera? Porque una de las maneras que Dios utiliza para que nosotros podamos dar fruto es sacudirnos. Nos sacude tremendamente. ¿Para qué? Para que lo bueno vaya desde la raíz hasta el fruto. Pero ¿dónde encontramos un problema aquí? En que a veces nuestra raíz no encuentra de dónde nutrirse. O a veces nuestra raíz no es lo suficientemente profunda para encontrar los nutrientes necesarios. Dios espera de nosotros fruto en abundancia, un fruto que dé fruto, pero si no tenemos raíz profunda, si no estamos cimentados bien profundo, ¿qué fruto vamos a llevar? Un dátil desabrido. A veces llevamos dátiles desabridos. Un dátil que no sirve, un fruto estéril. Un fruto, a veces nada más son las puras hojas, como la higuera que se encontró Jesús. Verde, se veía bonita, yo me imagino. Pero llega Jesús y no encuentra nada. Estaba platicando con Jonathan hace rato, dice que tiene un árbol de mandarina, ¿cómo me dijiste? Un árbol de mandarina insensato porque no produce nada, dice. Nunca produce ni una mandarina, nomás se pone las flores y bien verde, pero es bien insensato, no produce. Y a veces así somos. ¿Pero por qué? Porque no estamos cimentados. Otra cosa que se me hizo interesante de la palmera, dice que esta palmera, la palmera del Líbano, puede soportar temperaturas inferiores a -5 grados y superiores a 50 grados. O sea, congelado o un calorón va a soportar. ¿Qué es lo que le pasa a esta palmera? Que en determinado momento, cuando son estas situaciones extremas, no produce fruto, pero no muere. Hay muchos otros árboles que se queman con el sol o se queman con el frío, pero la palmera permanece y no muere. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que va a volver a dar fruto. Muchos de nosotros durante este último año hemos sido sacudidos. Y a veces no entendemos por qué Dios nos sacude tanto, ¿verdad? A veces ya mareados, hasta con vértigo de tanto que nos sacude el Señor. ¿Pero es por qué? Porque Dios quiere sacar fruto de nosotros. Y un buen fruto. Un fruto que produzca más fruto. Eso es lo que Dios quiere sacar. Dátiles dulces de nuestras vidas. Quiere llegar a lo más profundo y de ahí sacar lo que verdaderamente vale la pena. No lo que podemos aparentar. Vamos con el siguiente elemento que nos muestra David aquí. Está hablando de la palmera y luego dice que crecerán como cedros en el Líbano. Dice,
el cedro en el Líbano, y también me puse a investigar un poquito del cedro en el Líbano. Y ahí tenemos una imagen de la mitad de un cedro en el Líbano. Les decía en el servicio en la mañana, con mucha imaginación, aquí hay una señora. Aquí. Imagínense, ¿cuánto mide una persona en promedio? Bueno, depende del lugar del mundo, ¿no? En México, 1.50. ¿No? No, 1.65 tal vez, 1.70. Ahora haga las proporciones. ¿Cuánto medirá ese Líbano? Está enorme. Y luego para los lados también, enorme. Algo que me puse a leer y que encontré datos acerca del Líbano es que un Líbano puede alcanzar una altura de 40 metros, hasta 40 metros, altísimo, muy, muy alto, hasta 40 metros. Pero aquí viene lo interesante, que el cedro del Líbano produce sus primeros frutos a partir de los 40 años. A ver, ¿por qué tanto aullido? Hasta los 40 años produce. Y fíjese nada más, yo a veces, David está comparando al hombre justo con el cedro del Líbano, siendo que el cedro produce los frutos hasta los 40 años. He escuchado hombres y mujeres de 40 años que se sienten derrotados y que ya no pueden producir nada, que solamente están esperando el momento de su jubilación para descansar. Cuando el hombre justo que nos muestra la palabra de Dios, a partir de los 40 años, es cuando empieza a dar fruto. Es cuando empieza realmente a florecer. Es cuando realmente empieza a dar ese fruto dulce que vale la pena. Y ahí le va por qué. Produce sus primeros frutos a los 40 años. Y otra cosa interesante, florece en otoño. En otoño es donde da su fruto. Cualquier otro árbol florece en primavera y en verano da su buen fruto, ¿no? Hay árboles que florecen en invierno por el tipo de fruto que Dios nos da. Fíjese, hasta eso se ha puesto a observar que en invierno Dios nos da naranjas que traen vitamina C, Dios nos da fresa que trae vitamina C para nuestras defensas. En verano nos da otro tipo de frutas, sandía para refrescarnos, ¿no? Dios no se equivoca. Pero entonces el cedro florece en otoño, cuando ningún otro árbol da fruto. Qué bonito. Crece muy rápido, el cedro crece muy rápido hasta los 45 a 50 años y después lo hace de una forma extremadamente lenta hasta los 70 años y de ahí comienza a cambiar la forma de su crecimiento. El cedro comienza a crecer y empieza a crecer para arriba y puede llegar hasta los 40 metros de altura. Después de ahí, eso lo hace desde que nace hasta los 45, 50 años. En ese plazo, en ese periodo de 5 años crece muchísimo, cuando ya tiene bien profundas sus raíces. Pero después de los 50 comienza a extenderse, comienza a hacer sus ramas hacia los lados. Ya no crece hacia arriba, pero ahora crece hacia los lados. Y la última cosa que quiero mencionarles del cedro es que dice, la semilla del cedro del Líbano tarda hasta 5 años en brotar. Cuando usted siembra una semilla de cedro, tarda hasta 5 años en brotar. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de esta comparación que hacía David? Nos está comparando al justo, está comparando al hombre justo con la palmera y con el cedro. La palmera que en el lugar más inhóspito, seco y árido puede florecer y puede llevar su fruto. Y la manera en que va a dar su fruto es siendo sacudida. Dios nos está diciendo hoy, iglesia, que si somos sacudidos es porque Dios quiere que demos fruto. Si usted está siendo sacudido en su vida es porque Dios quiere que usted dé fruto. Si ha sido sacudido y si usted pone atención a lo que Dios hizo, se va a dar cuenta que Dios sacó algo bueno de esa situación. Que Dios sacó un fruto de esa situación. Y ahora con el cedro. Me da tristeza a mí ver que en esta generación que nos está tocando, los jóvenes piensan que los adultos no tienen nada que decir, que los adultos no tienen nada que hacer. Me da mucha tristeza cuando escucho jóvenes decirle a sus papás, no te metas en mi vida. Tristemente estamos en una generación que está despreciando la sabiduría de los adultos, el conocimiento de los ancianos. Me da tanta tristeza ver ancianos olvidados, ancianos en casas, hogares, porque su familia no ve por ellos. Pero la Biblia nos dice y nos muestra a través de esta enseñanza del cedro y de la palmera que
que hasta los 40 años, tal vez a nosotros no aplica exactamente la edad, pero la enseñanza es esta, que no importando la edad, Dios tiene para nosotros un proceso en el cual vamos a llevar fruto, pero para que podamos llevar fruto tenemos que vivir todo un proceso de estar enraizados y de estar creciendo en Dios, de estar creciendo en Él. Fíjese, la semilla del Líbano, del cedro del Líbano, tarda hasta 5 años en brotar. Si nosotros echamos una semilla, va a tardar hasta 5 años en salir. Podemos imaginar, podemos pensar que la semilla no sirvió, como pasó en mi jardincillo, ¿no? Ahí, yo aventé mis semillas y no brotaron. No brotaron y me olvidé del jardín. Eso fue como en julio del año pasado. Ya hace más de un año. No pasó nada. Vino invierno, vinieron las lluvias. En enero tenía unas plantas de cilantro de ese tamaño. ¿Por qué? Porque la semilla tenía que morir y tenía que llevar su tiempo y tenía que llevar su proceso. Tenía que esperar para poder ver. A veces somos tan desesperados esperando el fruto que Dios quiere en nuestras vidas, pero tiene que morir. El fruto tiene que morir para que podamos entonces dar fruto. Si la semilla no muere, de nada va a servir. De nada va a servir. Fíjese ahora, vamos a terminar con lo siguiente. Versículo 14. Versículo 13. Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Plantados. Dios nos está llamando a plantarnos. ¿Plantados en dónde? En la casa de Jehová. ¿En qué parte de la casa de Jehová? En los atrios de nuestro Dios. Hay un mapa, un bosquejo que quiero enseñarles, que va a estar aquí en pantalla. Cuando David está hablando de esto, se está refiriendo al tabernáculo de Moisés, a la casa de Dios, a la casa de Jehová. Y en ese tabernáculo había 3 partes. Una de ellas era el lugar santísimo, otra era el lugar santo y otra eran los atrios. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, en el lugar santo estaba el altar del incienso, aquí también estaba la mesa de la proposición, un candelero de oro y acá afuera había otros elementos. Pero aquí, entre el lugar santísimo y el lugar santo, había un manto, había un velo, un segundo velo y aquí había un primer velo. ¿Por qué es importante que veamos esto? Porque David nos está llevando a este lugar, nos está llevando al tabernáculo de Moisés. ¿Y dónde dice David que los justos son plantados? En la casa de Jehová. ¿Pero en qué parte de la casa de Jehová? En los atrios, en esta parte de aquí. El tabernáculo de Moisés era un tabernáculo que Dios le dio a Moisés, que Dios le mostró que tenía que hacer, le dio medidas, le dio todo exactamente cuánto tenían que medir las columnas, las telas, de qué madera iban a hacer ciertas vigas y todo eso. Paso por paso le dio. Y Moisés se dedicó a construir esto. Y cuando la presencia de Dios que acompañaba al pueblo se movía, Dios se manifestaba a ellos, en la presencia de Dios se manifestaba en ellos como una nube o como una columna de fuego. En el día era una nube, en la noche era una columna de fuego. Cuando la nube se movía, ellos tenían que moverse también. Movían todo. Entonces era un tabernáculo ambulante en el desierto, porque el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto y a donde llegaban plantaban el tabernáculo y ahí estaban. En el tabernáculo no había árboles. Era tierra árida. Era un lugar seco. En medio del desierto, pero hay 2 elementos muy importantes ahí. Había 2 elementos. El primero de ellos, esta era la entrada. Por aquí entraban los sacerdotes. A cada sacerdote le tocaba entrar una vez al año. Entraba por ahí, había una cortina que separaba al pueblo del tabernáculo. Entraba. Lo primero que encontraba era un altar donde tenía que hacer un sacrificio, ofrecer un sacrificio. En ese lugar ofrecía un sacrificio. El sacrificio era muerte. El sacrificio era muerte. Lo que tenían que ofrecer era un sacrificio. Antes de acercarse a Dios debían presentar un sacrificio. Nosotros, hermanos, ahora para presentarnos delante de Dios no necesitamos presentar un sacrificio. No necesitamos llegar para la presencia. ¿Cuántos de ustedes le pidió Charlie allá afuera un cabrito para echárselo? Imagínense si estuviéramos en ese tiempo todavía. Charlie ahí con los cochitos, ¿no? Órale, va, listo. Ya no estamos en ese tiempo. Dios proveyó un sacrificio porque cada uno de esos sacrificios que se tenían que hacer ahí eran temporales. Era para poder entrar una sola vez delante de Dios.
Era una sola vez. Dios, ¿qué es lo que nos dice hoy? Que tenemos que plantarnos en donde, en los atrios, en un lugar de sacrificio, en un lugar de muerte. Es a donde Dios nos está llamando, a un lugar de muerte, un lugar donde está ese altar en el cual nosotros tendríamos que presentar un sacrificio cada vez. Pero ahora no nos presentamos, no llegamos al altar con un sacrificio, nos presentamos delante de Dios por el sacrificio de Jesús, por nosotros. Ese es el sacrificio que fue suficiente. El único que cumplió con todo lo que Dios exigía. El único. ¿Y por qué tuvo que ser Jesús? Porque era Él mismo, siendo como nosotros, pero nunca pecó. La misma Biblia nos dice que Jesús estuvo sometido a toda tentación, pero nunca pecó. Y fue el único que pudo acercarse delante de Dios y el único que pudo cumplir con las expectativas de Dios. Y ahora por su sacrificio nosotros podemos entrar no solamente aquí al lugar santo, sino que hasta acá, al lugar santísimo. Ya no hay una separación que haya entre Dios y nosotros. Me encanta porque en los evangelios, y disculpen si no les doy la cita, pero cuando Jesús está crucificado y cuando Jesús está a punto de morir, Él dice unas palabras que transformaron, que hicieron que el mundo se estremeciera. Él dijo, consumado es. Jesús dijo, consumado es. ¿Sabe qué es lo que pasó en ese momento? Dice que la tierra se estremeció, que hubo oscuridad en la tierra. Y este velo, el segundo velo, el velo que nos separaba de la presencia de Dios, del lugar santísimo, de llegar hasta la intimidad de Dios, ese velo fue rasgado, fue cortado. Ya no hay velo que nos separe. Y lo que más me impresiona de eso es que el velo no se rompió de abajo hacia arriba, el velo se rompió de arriba abajo. ¿Qué nos da a entender eso? Que el velo lo rompió el mismo Dios. Él dijo, miren, esto no es obra humana, esto lo estoy haciendo yo. Jesús es el único que pudo cumplir con esos sacrificios, con ese sacrificio. ¿A dónde nos está llamando Dios a plantarnos? En los atrios, donde tenemos que presentar un sacrificio, no, donde nos presentamos por medio de lo que Jesús hizo, donde aceptamos lo que Jesús hizo y nosotros nos toca una parte. ¿Sabe cuál es esa parte? Morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos, es lo que nos corresponde. Y hay una segunda cosa que está en el lugar, en el atrio, y es un lavacro. ¿Qué es un lavacro? Es una fuente, es un lavatorio, por así decirlo. Después de presentar el sacrificio, los sacerdotes tenían que pasar por ahí, tenían que lavar sus manos y lavar sus pies, purificarse para poder entrar delante de la presencia de Dios. Por el mismo sacrificio de Jesús, nosotros podemos ser lavados de nuestros pecados. Por medio de su sacrificio, nosotros somos lavados de nuestros pecados. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Jesús se encontró con la samaritana, busque por ahí en los evangelios, Jesús y la samaritana, iba a encontrar una historia preciosísima donde hay una mujer que está sacando agua porque tiene sed y porque quiere saciar su propia necesidad. Y Jesús se acerca con ella y le dice, si tú me pides, yo te daré agua. Yo te daré agua de vida eterna y esta agua no vas a volver a tener sed jamás. Porque a veces nos acercamos buscando algo que creemos que necesitamos, pero cuando lo que realmente necesitamos solamente Dios lo sabe y solamente Él puede suplirnos. Y Jesús no se queda solamente con el que ella iba a ser saciada para siempre, sino que dice, y el que toma de esta agua, de su interior brotarán ríos de agua eterna. De su interior brotarán. ¿Qué nos habla esto también? Que cuando nosotros recibimos de Jesús, nosotros damos de Jesús. Fruto que da fruto. Fruto que da fruto. Vamos a terminar con el versículo 14. Versículo 14, me encanta este versículo. Me da mucha esperanza. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Qué bonito versículo. Aún en la vejez. Iba a preguntar, ¿cuántos hay aquí? No, pero no voy a preguntar. Pero ¿qué es lo que quiero que nos quedemos esta tarde? Aún en la vejez. Les decía hace un momento, tristemente estamos en una generación que tiende a despreciar a los adultos, a los ancianos. Vemos abandono de ancianos muy, muy terrible. Pero lo que Dios nos dice hoy es que aún en la vejez van a fructificar. Hermanos, Dios no se cansa de producir fruto en nosotros. No hay una edad donde uno es productivo y luego deja de serlo. No hay un momento donde uno ya no puede producir.
¿Por qué? Porque cuando nosotros somos como el cedro y somos como la palmera y estamos cimentados, vamos a estar produciendo fruto. Siempre vamos a estar produciendo fruto. La clave es estar, ¿qué? Estar plantados en la casa de Dios, estar plantados en la presencia, en los atrios de Dios, donde podemos encontrarnos con Dios por medio del sacrificio de Jesús, purificándonos cada día. Purificándonos cada día. Tal vez algunos de los que estamos aquí sentimos que por mucho tiempo no hemos dado fruto, o que no estamos dando fruto en este momento. Tal vez no estás plantado en el lugar correcto. Tal vez sientes que lo que estás produciendo es flores y ramas verdes nada más, que viene cualquiera y las puede quitar porque no tienen raíz. Pero hoy Dios nos llama a plantarnos en el lugar correcto, a cimentarnos en el lugar correcto, en el lugar donde solamente Él puede hacernos crecer, a echar raíces. Iglesia, si queremos ser una iglesia que da fruto, tenemos que echar raíces profundas. Jóvenes, si realmente quieren ver en su vida frutos, si quieren ver su vida provechosa delante de Dios, tienen que echar raíces. Tienen que echar raíces. Santiago habla del hombre de doble ánimo que anda movido por cualquier sutileza y por cualquier situación. Si realmente quieres ser la generación que quiere ser impactada y que quiere ser usada por Dios, tienes que echar raíces. No puedes estar jugando con el pecado. No puedes estar entrando a un lugar, un día al atrio de la casa de Jehová y el otro día saliendo y haciendo lo que te dé la gana. Raíces firmes. Va a llegar un día donde podrás florecer como la palmera, donde podrás dar fruto como el cedro, pero es momento de que eches raíces, de que tomes tu Biblia y que no pase un día que no la leas. De que no pase un día, iglesia, que no oremos, que no busquemos a Dios. Queremos conocer las profundidades de Dios, necesitamos buscarlo en su palabra. Necesitamos estar ahí. Quiero invitarle este día que si tú sientes que no estás plantado en la casa de Jehová, que hoy sea el día. ¿Cómo nos plantamos en los atrios de Dios? Por medio de lo que Jesús hizo. Es la única manera. Tal vez tu vida sientes que está un desorden y que no hay fruto ni bueno ni malo, puras apariencias. Si estás cansado de las apariencias, es momento de cimentarte, es momento de plantarte en la casa de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos plante, que sea Él que por medio de lo que Él ya hizo nos permita entender cuál es ese precioso sacrificio de Jesús. Yo quiero animarte, si este día quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero plantarme en tus atrios, ponte de pie. Sea la primera vez que lo hagas o quieras renovar tu compromiso con Dios y decir: Señor, yo quiero plantarme realmente en tus atrios y comenzar a dar fruto, ponte de pie. Señor, tú conoces tu iglesia, es tu iglesia, Señor. Es tu iglesia y aquí estamos, Señor. Aquí estamos diciéndote que queremos plantarnos, Señor, en tu iglesia, queremos plantarnos en tu casa, queremos plantarnos en tus atrios. Y hoy podemos acercarnos confiadamente ante ti por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y solamente en eso descansa nuestra confianza, Señor. Señor, pido que veas a tus hijos. Tú conoces nuestros corazones, cada uno, Señor. Y tú sabes lo que hay dentro de nosotros. Repitamos todos esta oración. Señor, hoy me acerco a ti porque necesito plantarme en tus atrios. Estoy cansado de la inconstancia. Quiero cimentar mis raíces en ti, Señor. Ayúdame a permanecer firme, Señor, aún cuando vengan los vientos. Ayúdame a ser paciente, Señor, aún cuando no vea fruto en mi vida. Porque sé que el fruto que vendrá, Señor, vendrá de ti y será un fruto de bendición. Señor, gracias por cada persona que está aquí. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Pido, Señor, que si alguien hoy hizo esta oración por primera vez, Señor, pueda cimentarse en ti, pueda reconocer su necesidad de ti, Señor, y reconocer el pecado que nos separa de ti, Señor.
Hoy reconocemos que solamente es por tu sacrificio, solamente es por tu sangre y solamente es por tu perdón, Señor, que nosotros nos acercamos a ti, Padre. Muchas gracias, Señor, por esto. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar.